Reflexiones en torno a la compilación hecha por Jorge Luis G. sobre las horas de la Pasión en los escritos del Libro del Cielo. Segunda hora. Jesús se aleja de su Madre Santísima y se encamina al cenáculo. El día de hoy vamos a hablar sobre la segunda hora en que Jesús se aleja de su Madre Santísima y se encamina al cenáculo. Puedes ver las referencias de comparación con los escritos de la Beata Ana Catalina de Emmerich en nuestro canal de Mar Divino para comparar ambas narraciones. Pero para efectos de la reflexión, vamos a ir leyendo las tres lecturas. Primera lectura, volumen 11, mayo 9 de 1913. Jesús y su mamá fueron inseparables. Mientras rezaba, estaba pensando en el momento cuando Jesús se despidió de la Madre Santísima para ir a sufrir su pasión. Y decía entre mí, ¿cómo es posible que Jesús se haya podido separar de la querida mamá y ella de Jesús? Y el bendito Jesús me ha dicho, hija mía, ciertamente que no podía haber separación entre mí y mi dulce mamá. La separación fue solo aparentemente. Yo y ella estábamos fundidos juntos y era tal y tanta la fusión que yo quedé con ella y ella vino conmigo. Así que se puede decir que hubo una especie de bilocación. Esto sucede también a las almas cuando están unidas verdaderamente conmigo. Y si rezando hacen entrar en sus almas como vida la oración, sucede una especie de fusión y de bilocación. Yo, donde quiera que me encuentre, las llevo conmigo y yo quedo con ellas. Hija mía, tú no puedes comprender bien lo que fue mi querida mamá para mí. Yo, viniendo a la tierra, no podía estar sin cielo, y mi cielo fue mi mamá. Entre yo y ella pasaba tal electricidad que ni siquiera un pensamiento hubo en ella que no lo tomara de mi mente. Y este tomar de mi palabra la voluntad, el deseo, la acción, el paso, en suma, todo, formaba en este cielo el sol, las estrellas, la luna, y todos los gozos posibles, que puede darme la criatura y que puede ella misma gozar. Oh, cómo me deleitaba en este cielo, cómo me sentía consolado y rehecho de todo. También los besos que me daba mi mamá encerraban el beso de toda la humanidad, y me restituían el beso de todas las criaturas. En todo me sentía a mi dulce mamá. Me la sentía en el respiro, y si era afanoso, me lo aliviaba. La sentía en el corazón, y si estaba amargado, me lo endulzaba. En el paso, y si estaba cansado, me daba aliento y reposo. ¿Y quién puede decirte cómo me la sentía en la pasión? En cada flagelo, en cada espina, en cada llaga, en cada gota de mi sangre. En todo me la sentía y me hacía el oficio de mi verdadera madre. Ah, si las almas me correspondieran, si todo tomaran de mí, cuántos cielos y cuántas madres tendría sobre la tierra. Bueno, pues en esta lectura, pues vemos sobre todo el reclamo de amor que nuestro Señor tiene para con nosotros. Nosotros le debemos un amor como el que la Santísima Virgen María le dio en su vida divina, en el transcurso de su vida en la tierra, y como cada acto de su vida fue un acto eterno en la eternidad. Es por eso que es un pesar para Jesús alejarse de su Madre Santísima y encaminarse al cenáculo, porque aunque no fue una separación de todas las formas, sino solo una separación física, y como dice nuestro Señor aparente, nuestro Señor sabe que esa separación iba a ser hasta que Él volviera a resucitar y posteriormente hasta que la Virgen fuera asunta al cielo y fuera coronada reina del cielo. Y nuestro Señor le explica en otro pasaje de las bellas escrituras que nuestro Señor le dio a Luisa Picaretta, los bellos escritos,
que el amor no puede estar separado de la persona que ama. Así Dios, como nuestro Padre, como nuestro Creador, como el que nos dio la vida y nos da todo y nos sostiene esta vida que tenemos en este momento, Él no quiere estar separado de nosotros. Él es el amor y Él no le gusta estar separado de quien ama, que somos nosotros. Si nosotros lo buscáramos de igual modo, es decir, que nosotros fuéramos ese amor que le damos, obviamente en Él, que es el amor, pidiendo todas las gracias que Él nos da, entre esas la gracia de las gracias, que es vivir en la divina voluntad, le estaríamos regresando ese mismo amor al amado y no estaríamos separados como lo estamos desde la caída de Adán, que estábamos reflexionando ayer. Pero ahora lo más importante es que también debe haber una separación un tanto dolorosa de lo que va ocurriendo desde que el Papa Benedicto XVI tuvo que ser obligado a renunciar. Y eso fue a la cercanía con su pueblo, a la cercanía como pastor de pastores, a la cercanía como pontífice. Fue encerrado en un convento donde en la lejanía, quizás con ciertos escritos, con ciertas palabras que le permiten decir de vez en cuando, y eso es porque Dios obviamente sabe que Él es el Papa, y al contrario, o sea, Él tiene todo el poder, pero si lo hace es para no dañar a la iglesia y que muchas almas no se vayan, por un lado, desilusionadas de la iglesia y dos, para darle el tiempo a las almas a que maduren y vean los acontecimientos y vean lo que está sucediendo en la iglesia, para que confíen en la iglesia santa, católica y apostólica y desconfíen en la falsa iglesia y en la institución que está en manos ahora de Bergoglio. Entonces, cuando a un pastor se le aleja de las almas que guía, siendo un pastor tan bueno, siendo un pastor tan elocuente en su pensar y tan espiritual en el camino que les iba a enseñar a esas almas, que es el camino de la vida divina, de la divina voluntad, es mucho el dolor también para él. Poco a poco también vemos que parte de esto que Dios permitió como pasión de la iglesia, también lo permitió porque Jesús se alejó de su Madre Santísima y se encaminó al cenáculo. Es decir, se encaminó el Papa Benedicto XVI al cenáculo, donde sobre todo está haciendo una reunión, que sabemos que no es una reunión física como la que tuvo Jesús en su tiempo, para la cena legal y para la cena eucarística, sino que está haciendo una reunión de aquellos pastores, obispos, sacerdotes, jerarcas que entiendan y sepan leer los signos de los tiempos y sepan que cuando ya está atardeciendo, ya está a punto de anochecer. Y con ese simple gesto les empezó a decir que ya estaba atardeciendo y que ahora en este año 2021 ya está anocheciendo. Y es por eso que pronto vendrá la crucifixión para el sumo pontífice, su entrega como alma víctima, sobre todo su término de ser catejón, el que retiene todas las cosas para ser llevado al cielo y por fin descansar de un martirio continuo, de saber que tantas almas que están en riesgo están siendo también engañadas y muy pocas, es decir, un resto está siendo salvaguardado por aquellos sacerdotes, por aquellos laicos, por aquellos obispos que tienen la luz del Espíritu Santo y que pueden guiar las almas a la luz de la plenitud del reino, es decir, cuando venga el milenio de paz. Y por eso esta reunión es una reunión espiritual. En el cenáculo están entrando aquellos apóstoles que al final de cuentas van a estar con nuestro Señor también durante todo este periodo
que ha sido de oración, sobre todo en el huerto de Getsemaní, y que después se van a dispersar, eh, porque Dios así lo va a permitir para que puedan también de alguna manera salvarse y porque no todos están preparados para tener la imitación plena de Cristo en la humanidad, que es ser pues perseguido y muerto. Y pues estos que se salven tendrán después que reunirse de nuevo para un segundo Pentecostés, que sabemos que fue en Pentecostés cuando se reunieron de nuevo los apóstoles y los discípulos de nuestro Señor junto con la Santísima Virgen y formar la iglesia. Pues estos vendrán a formar también lo que sería el resplandor de la iglesia, o que se restablezca la iglesia, pero en una santidad divina. Ya entrarán en la plenitud de la santidad divina ellos también y buscarán día con día en el milenio de paz vivir en la santidad del divino querer. Claro que esto es un proceso que también tiene que empezar desde los laicos. Si no hay laicos que le hablen en su tiempo a los sacerdotes de esta nueva y divina santidad, como lo dijo San Juan Pablo II, no habrá entonces muchos sacerdotes en el divino querer. Y si no hay laicos que recen por los sacerdotes para que lleguen a la santidad, tampoco habrá muchos del remanente fiel. Y por eso nuestro Señor también nos pone aquí el ejemplo de su Madre Santísima, a través de la cual Él recibió todo lo que necesitaba cuando se sentía amargado, cuando estaba triste, por ser ella su cielo. ¿Y cómo lo recibió de la Santísima Virgen? Porque la Santísima Virgen continuamente giraba en esta vida divina, continuamente actuaba y le traía a Jesús, que es su Padre, su Hijo y su Esposo, todas estas bendiciones, pero no solamente bendiciones, sino todos estos besos, caricias, abrazos, y por eso la Santísima Virgen, como una dulce madre, consuela a Jesús, lo mismo que podríamos nosotros estar haciendo, sobre todo en este periodo de 40 días, para que se nos quede en la memoria cómo debemos consolar a Jesús durante esta purificación. Porque cada vez que muera una criatura, cada vez que una criatura sufra, también Jesús está sufriendo por esa criatura, y más si esa criatura no va a dar al cielo, aunque sea al purgatorio. Segunda lectura. La Reina del Cielo en el reino de la divina voluntad. Día 26. La hora del dolor se aproxima. Separación dolorosa. El alma a su Madre Celestial. Heme aquí de nuevo contigo, mamá reina. Hoy mi amor de hija hacia ti me hace correr para ser espectadora. Cuando mi dulce Jesús, separándose de ti, toma el camino para formar su vida apostólica en medio de las criaturas. Mamá Santa, sé que sufrirás mucho. Cada momento de dolor y de separación con Jesús te costará la vida. Y yo, tu hija, no quiero dejarte sola. Quiero enjugarte las lágrimas y con mi compañía quiero romper tu soledad. Y mientras estaremos juntas, tú continuarás dándome tus bellas lecciones sobre la divina voluntad. Lección de la Reina del Cielo. Hija mía queridísima, tu compañía me será muy agradable porque sentiré en ti el primer don que me hace Jesús, don formado de puro amor, producto de su y de mi sacrificio, don que me costará la vida de mi hijo. Ahora ponme atención y escúchame. Hija mía, para tu mamá comienza una vida de dolor, de soledad y de largas separaciones de mi sumo bien Jesús. La vida oculta ha terminado, y él siente la irresistible necesidad de amor de salir públicamente, de hacerse conocer y de ir en busca del hombre extraviado en el laberinto de su voluntad, que está en el poder de todos los males.
El querido San José había muerto ya. Jesús partía y yo quedaba sola en la pequeña casita. Cuando mi amado Jesús me pidió la obediencia de partir, porque no hacía jamás nada si primero no me lo decía, yo sentí una punzada en el corazón. Pero sabiendo que aquella era la voluntad suprema, yo dije rápidamente mi fiat, hágase. No dudé un instante, y entre mi fiat y el de mi hijo nos separamos. En el ímpetu de nuestro amor me bendijo y me dejó. Yo lo acompañé con mi mirada hasta que pude, y después, retirándome, me abandoné en aquel querer divino que era mi vida. Pero, oh potencia del fiat divino, en este querer santo, no me dejaba perder jamás de vista a mi hijo, ni él me perdía a mí. Es más, sentía su latido en el mío, y Jesús sentía el mío en el suyo. Hija querida, yo había recibido a mi hijo del querer divino, y lo que este querer santo da, no está sujeto ni a terminar ni a sufrir separación. Sus dones son permanentes y eternos. Así que mi hijo era mío, ninguno me lo podía quitar, ni la muerte ni el dolor, ni la separación, porque el querer divino me lo había dado. Por eso nuestra separación era aparente, pero en realidad estábamos fundidos juntos, mucho más que una era la voluntad que nos animaba. ¿Cómo podíamos separarnos? Ahora tú debes saber que la luz de la divina voluntad me hacía ver cómo malamente y con cuánta ingratitud trataban a mi hijo. Su paso lo dirigió hacia Jerusalén. Su primera visita fue al Templo Santo, en el cual comenzó la serie de sus predicaciones. Pero qué dolor. Su palabra llena de vida, portadora de paz, de amor y de orden, era escuchada y malamente interpretada, especialmente por los doctos y sabios de aquellos tiempos. Y cuando mi hijo decía que era el Hijo de Dios, el Verbo del Padre, aquel que había venido a salvarlos, lo tomaban a mal, que con sus miradas furibundas lo querían devorar. Oh, cómo sufría mi amado bien Jesús su palabra creadora, rechazada. Le hacía sentir la muerte que daban a su palabra divina. Yo era toda atención, toda ojos para mirar aquel corazón divino que sangraba, y le ofrecía mi materno corazón para recibir las mismas heridas, para consolarlo y darle un apoyo en el acto en que estaba por sucumbir. Oh, cuántas veces, después de haber interrumpido su palabra, lo veía olvidado por todos, sin que ninguno le ofreciera un descanso. Solo, solo, fuera de los muros de la ciudad, en despoblado, bajo el cielo estrellado, apoyado en un árbol lo veía llorar, orar por la salvación de todos. Y tu mamá, hija querida, desde mi casita lloraba junto, y en la luz del fiat divino le mandaba mis lágrimas como alivio, mis castos abrazos y mis besos para reconfortarlo. Pero mi amado hijo, al verse rechazado por los grandes, por los doctos, no se detuvo, ni podía detenerse. Su amor corría porque quería las almas. Entonces se rodeó de pobres, de afligidos, de enfermos, de cojos, de ciegos, de mudos y de tantos otros males que oprimían a las pobres criaturas. Todos estos imágenes de tantos males que había producido la voluntad humana en ellas. Y el querido Jesús sanaba a todos, consolaba e instruía a todos. Así que se convirtió en el amigo, el padre, el médico, el maestro de los pobres. Hija mía, se puede decir que fueron los pobres pastores los que con sus visitas lo recibieron al nacer, y son los pobres los que lo siguieron en los últimos años de su vida acá abajo, hasta su muerte, porque los pobres, los ignorantes, son más simples, menos apegados a su juicio. Y por eso son los más favorecidos, los más benditos y los más predilectos de mi querido Hijo, tanto que escogió a pobres pescadores por apóstoles, como columnas de la iglesia futura. Ahora, hija mía amadísima, si te quisiera decir lo que obró y sufrimos mi hijo y yo, en estos 3 años de su vida pública, me extendería demasiado.
lo que te recomiendo es que en todo lo que puedas hacer y sufrir, tu primer y último acto sea el fiat divino. En el fiat nos separamos con mi hijo, y el fiat me dio la fuerza de hacer el sacrificio. Así encontrarás la fuerza para todo, incluso en las penas que te cuestan la vida, si todo lo encierras en el eterno fiat. Bueno, y con esto concluye la reflexión de esta segunda hora en que Jesús se separa de su madre. Y este fragmento tomado del libro de la Reina del Cielo, que es parte de los escritos de Luisa Picareta, pero completamente dictado por la Santísima Virgen, nos hace ver que efectivamente la Santísima Virgen siempre buscaba, como corazón unido a Jesús, la gracia de poderlo consolar, la gracia de poderlo amar y la gracia de poderlo, pues, ayudar en cada uno de los pasos que dio en su vida pública hasta llegar a su pasión. Así también la Santísima Virgen siempre ha sido guía de los sumos pontífices, sobre todo cuando son santos, pueden llegar a tener experiencias de Dios, y esto lo dice Ana Catalina de Merich en sus escritos, no, perdón, Santa Hildegarda en sus escritos, donde dice que cuando existen quizás algunos problemas para los sumos pontífices, pueden llegar a tener revelaciones divinas. Y fue así como en el transcurso de su pontificado, también el Papa Benedicto XVI fue cambiando y descubriendo muchas cosas. E incluso también desde el pontificado en que él fue secretario de la Congregación de la Doctrina de la Fe y que fue un apoyo grande para San Juan Pablo II. Pues es en este pontificado que descubre estos escritos de la Divina Voluntad, y es en el pontificado suyo que descubre también otros escritos como los dados a Concilia sobre el libro de la vida, que de esos pues obviamente también todos los que forman el estado profundo vieron un alto peligro por parte de su pontificado de que fuesen revelados. Y al no ser él el primer pontífice que se enterara de estos temas y no haber otros, pues era lógico que buscaran amenazarle y matarle. Sobre de esto, pues es importante porque las almas, como le dice la Santísima Virgen, pobres de espíritu, o las personas que son más ignorantes, como no están apegadas tanto a su propio juicio, por lo general, aceptan fácilmente el juicio de Dios o el juicio divino y se adhieren rápidamente a estos conocimientos. Es decir, vemos que al final de cuentas el resto fiel también está compuesto por aquellas personas que han visto durante el pontificado del Papa Benedicto XVI, aun con la supuesta renuncia y con su persecución, un ejemplo a seguir en comparación con Bergoglio y con la falsa fe, porque en él ven al amigo, al padre, al médico y al maestro. ¿Y por qué? Por una simple razón. A lo mejor no lo veían muchas personas como el carismático como San Juan Pablo II, pero su sabiduría le ha hecho tomar medidas estrictas, quizás pues radicales para empezar, y necesarias para que nosotros, como hijos de la Iglesia, nos demos cuenta de que estamos no solamente en los últimos años de su vida, sino también estamos en los últimos años de ver una iglesia como la conocíamos. La iglesia se ha venido transformando completamente y se ha vuelto una iglesia falsa, en realidad la que vemos como institución, una iglesia hereje y una iglesia que ha venido a solapar al mundo y a hacer a los supuestos católicos más mundanos. Y pues, ¿quién nos puede dirigir
como un amigo que nos ayuda en las confusiones o en los problemas, sobre todo en cuanto a nuestra fe, pues las palabras de los libros, de los escritos dados por el Papa Benedicto XVI, gracias al Espíritu Santo. También, pues como un padre espiritual y como un médico que nos puede curar las heridas. Y pues, ¿por qué no decirlo? También como un maestro que nos hace ver que estamos en tiempos difíciles. Sobre todo esto lo vemos cuando hay unas medidas contrarias a la fe. Siempre hay un libro al rescate de Benedicto XVI que puede ayudarnos. Y aunque no lo leamos, aunque sepamos simplemente que él está hablando en pro de la verdad de Dios, eso quizás nos dé valentía, ¿no? Y esto pues también es lo que vivió Jesús durante su vida pública, y por eso cuando la Virgen siempre veía que nuestro Señor era dejado solo o era pisoteado, alejado por los mismos sacerdotes de esa época, que es lo que también vemos ahora, que las profecías nadie las toma en serio, son burla para muchos sacerdotes, no son vistas como palabras divinas que tienen que ir a germinar en las almas para dar un crecimiento. También vemos que nuestro Señor necesita ese consuelo por parte de su pueblo, por parte de aquellos que escuchan las profecías, por parte de aquellos que las ponen en práctica y sobre todo por parte de aquellos que junto con la Santísima Virgen y a través del Santo Rosario le dan un consuelo, sobre todo porque hay que recordar que la palabra de Dios, como dice la Santísima Virgen, que está llena de vida y es portadora de paz, de amor y de orden, está siendo escuchada y malamente interpretada, especialmente por los doctos y sabios de estos tiempos, porque se dice que es una palabra que eh, es inventada por los instrumentos que son muy ignorantes, o incluso que es una palabra que está pues espantando, ¿no? A las personas, cuando eso es una mala interpretación. Sabemos que la fe católica y el catecismo señala que ha de haber un retorno de Cristo para juzgar a vivos y muertos en el fin del mundo, pero que antes de ello nuestro Señor pondrá orden y hará que su redención sea plena. Y si los sacerdotes no lo ven y siguen teniendo esa visión de que su vida va a durar para siempre como la conocen, de que el mundo no va a cambiar, están quedándose en el mundo, están siendo mundanos y por eso malinterpretan, y por eso, aunque se digan doctos y sabios, estudien y tengan las maestrías que tengan, o la carrera y aparte especialidades que tengan, están cegados en realidad. Todas estas revelaciones dadas en diferentes lugares pues han preparado realmente a su iglesia, al resto fiel. ¿Y por qué? Porque nuestro Señor desde su pasión ha visto todos los siglos y por eso sus penas le costaron la vida a nuestro Señor Jesús, pero dieron vida a diversas generaciones y en sí a esta generación, porque de esta generación saldrán aquellos que sean como María, que llevarán al niño en su corazón, en su seno, y no solamente le harán de mamás, sino que además lo consolarán de las tantas lágrimas que ha derramado y que están en acto y que seguirá derramando, sobre todo en esta purificación, y de los tantos sacrificios y dolores que tuvieron tanto él como la Santísima Virgen. Y por eso nuestro Señor en esta preparación nos pide que nos acojamos siempre a lo que Él nos indica, pero sobre todo que nos vayamos a estos últimos años de su vida para recordar que sus penas, así como las que vamos a tener nosotros,
fueron grandes, que el esposo que es Él busca que nosotros, que somos las almas que le pertenecen, o sus esposas eternas, porque las almas son esposas eternas de Jesús, solo le pertenecen a Él, seamos semejantes a Él. Y si el esposo sufrió su pasión, la iglesia también tiene que sufrir su pasión y tiene que sufrirla recordando sobre todo al verdadero maestro, al verdadero amigo, al verdadero padre y al verdadero médico. Y en eso también nos va a dar el ejemplo el Papa Benedicto XVI, en todo lo que ha hecho nos ha dado, pero sobre todo en su última entrega, para hacernos ver que nosotros no debemos de temer del destino que hemos de tener, ya sea la vida, la muerte o pues una simple transformación después de un largo periodo de espera. Solamente Dios lo sabe y por eso estamos haciendo esta preparación y por eso estamos en sus manos para que pronunciemos juntos el eterno fiat divino y aunque no nos toque quizás pasar el milenio de paz en el cielo eterno, sigamos pronunciando este fiat divino para ser eternamente felices. And we'll dream impossible.